Entonces, me presento, mi nombre es Irma Jauregui, actualmente soy la secretaria del Ministerio Juan Bautista y les quiero presentar también a Willy y Dani Ramírez. Ellos nos van a acompañar en un momento de alabanza en esta tarde, entonces les dejamos el tiempo a ellos. Muy buenas tardes, jóvenes, qué bendición estar acá con ustedes, con mi hermano Willy, que pues podríamos decir que desde los 10 años o tal vez menos empezamos a servir a Dios en la iglesia. ¿Sí nos escuchan bien? ¿Sí nos escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes un versículo que para mí es de mucha bendición y es Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esta es la versión NBI de un versículo muy conocido para nosotros que nos recuerda quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar el mensaje de salvación de nuestro Salvador, el único y suficiente Salvador que es Jesucristo. Así que queremos que se unan a nosotros. Hemos preparado un pequeño tiempo de alabanza. Esperamos sea de bendición. Mereces toda mi honra, Señor, levanta nuestras manos, tú mereces toda mi honra, Señor, levanta nuestras manos, exaltamos tu santo Hacedor de maravillas, único digno de ser alabado y único de ser glorificado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado,
porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más. Amén, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, todo en mi corazón, de todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, de todo lo que hay dentro de mí. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, amados hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Vamos a seguir creyendo que los mejores tiempos para nosotros están por delante. Los tiempos más gloriosos de Dios para nuestras vidas y para nuestras iglesias están en lo que vienen. Las glorias postreras no serán tan majestuosas como las que vienen, las que Dios ha preparado para nosotros sus hijos. Un abrazo para todos ustedes y que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias, Willy y Dani, por este tiempo, ¿verdad?, de alabanza, y de verdad esperamos que el resto de conferencias puedan ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos queremos enfocar más en las conferencias para que los hermanos puedan tener un poquito más de tiempo para poder desarrollarlas. Así que les voy a presentar en esta preciosa tarde al hermano Domingo Mateo. Les cuento que él anteriormente estuvo pastoreando en Iglesia Bautista Sinaí de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde él estuvo apoyando al grupo juvenil y al grupo de alabanza. Él es músico, pastor, es consejero juvenil, y también nos estuvo apoyando a nosotros con los jóvenes bautistas de la región central, ¿verdad? Para los que no sabían, tenemos directiva juvenil de la región central. Él se graduó de Universidad Da Vinci, él se graduó de licenciatura en Ciencias Religiosas y también estudió música y teología en el Seminario Bíblico Guatemalteco. Entonces les presento al hermano Domingo Mateo. Él está casado con hermana Yolanda de León y bueno, creo que él se va a seguir presentando por ahí, ¿verdad? Realmente le tenemos mucho cariño acá en la región y por eso hemos decidido poder presentarlo y pedir el apoyo para él en esta conferencia. Él nos va a presentar lo que es la conferencia Dominio Propio Libre de Inseguridades. Así que hermano Domingo, le dejo el tiempo a usted. Muy bien, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, se le escucha. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Disfrutando de estas conferencias. Qué alegre es que ustedes también hayan podido organizar este tipo de evento, porque de muchas maneras hay que buscar, ¿verdad?, el crecimiento y la fortaleza de nuestra edificación. Entonces es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Angie, por la invitación. Gracias a todos también por estar con nosotros. ¿Verdad? Mi nombre es Domingo y ya creo que Angie ya me presentó muy bien. Creo que en mucho tiempo pues estuvimos ahí con ellos muy felices y ahorita estoy pastoreando en el área de Botenango. Soy pastor de jóvenes actualmente de una iglesia y pues estamos sirviendo al Señor de lo que podemos dar a Él, ¿verdad? De lo que tenemos y lo que sabemos, pues todo es don del Señor y a Él se lo debemos. Muy bien, así que yo quisiera, de verdad, que todos pudiésemos aprender del tema. Yo sé que creo que todos en algún momento ya hemos escuchado acerca de
dominio propio. Entonces, yo creo que si logran ver ahí la pantalla, voy a ir pasando algunas diapositivas y de todas maneras, pues, si pueden tomar ahí su Biblia, sus lapiceros, sus apuntes, para que también vayamos tal vez aprendiendo cosas sencillas, cosas que nosotros conocemos. El dominio propio creo que es un tema que nosotros hemos manejado, escuchado, pero el único que yo veo en este tema es que es literalmente un tema muy complicado de manejar. Y si les hago la pregunta, ahorita no sé cuántos de ustedes saben controlarse, saben dominar su carácter, saben dominar su cuerpo, su carne. No todos saben manejar muy bien sus impulsos, ¿verdad? Cuando hablamos de dominio propio, pues vamos a estar diciendo que el dominio propio no es más que en sí un tema general, integral. Muchas veces nosotros, cuando vamos a hablar de dominio propio, rápidamente pensamos solo en nuestro carácter, nuestro temperamento. Principalmente cuando hablamos de dominio propio, muchos hablan del enojo. Y que en la orilla de nosotros tal vez asimilamos el dominio solamente con eso, el enojo. En realidad el dominio propio no trata solamente de controlar nuestro enojo, nuestro temperamento. El dominio propio va más allá de solo eso, es general, es integral. El dominio propio prácticamente va más allá de solo mi enojo, mis emociones, mis sentimientos, sino también es un aspecto integral en el que yo aprender a controlar todo lo que es de manera integral. Es decir, tengo que saber controlar mis impulsos, mi carácter, mis impulsos sexuales, lo que desea la carne, también mi carácter y hasta incluso todas las áreas, aspectos de nuestra vida tenemos que aprender a tener control de ellos. Hablemos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y todas estas cosas. Vamos a irlas tratando de desglosando poco a poco, pero valdría la pena entonces definir qué es el dominio propio. Yo sé que la mayoría ya tiene alguna idea. Entonces, si ustedes pueden ver y tomar nota, ahí dice que el dominio propio, hay algunas palabras que podrían tener como sinónimos, como continencia, templanza, y también podríamos hablar de moderar nuestros apetitos y nuestras pasiones. Y más abajo también hablamos acerca de tener autoridad sobre nosotros mismos, porque eso es lo que significa dominio propio, tener autoridad sobre mí mismo. Y más abajo dice, dominio propio es poner bajo control nuestro yo. Muy bien. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos un yo, ¿verdad? Hablamos de un yo, de que nosotros queremos hacer muchas cosas. Ustedes y yo queremos hacer de todo, experimentar de todo. Y pues ese es el yo, el que está dispuesto a experimentar todo. Pero es importante que nosotros comprendamos que el dominio propio es poner bajo control en nuestro yo, pues lo que soy yo, lo que yo soy en mi interior, como también en mi exterior lo debo poner bajo control. Muy bien, más abajo dice que dominio propio es nuestro yo, literalmente puesto bajo la autoridad del Espíritu Santo. Muy bien, si tienen ahí su Biblia, vamos a recordar ese texto muy famoso. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Y entonces, te comenzamos diciendo que el dominio propio entonces no es otra cosa más que solamente el fruto del Espíritu Santo. En eso sí todos tenemos que estar muy conscientes de que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la autoridad, el control del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a tener dominio propio. De manera que podríamos decir entonces, si nosotros no tenemos
un control del Espíritu Santo, valdría la pena decir entonces que no vamos a poder tener dominio propio, porque el dominio propio es parte del fruto, es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo he escuchado a muchos jóvenes decir, muchos hombres, mujeres, que tratan la manera de controlarse. Muchos quieren controlarse en lo que comen, lo que hacen, sus hábitos, y quieren controlarse y de hecho hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio por poder lograr el sacrificio, hacen un gran esfuerzo por querer obtener algo en su vida, por cambiar un hábito, por transformar algo en su vida, pero una y otra vez vuelven a fracasar. No sé si a algunas de ustedes les ha pasado, pero hay algunas ocasiones en nuestra vida, incluyendo los pecados ocultos, porque en lo que más tal vez me voy a enfocar en este momento de dominio propio es acerca de los pecados ocultos que nadie más puede ver, que solamente nosotros sabemos. Ustedes como jóvenes, somos jóvenes, yo soy joven, apenas tengo 31 años, y yo creo que todos tenemos un área débil en nuestra vida, y de hecho esa área débil en nuestra vida a veces es un pecado oculto y a veces es un pecado serio, en el que realmente no queremos controlarnos, queremos cambiar un hábito que tal vez sabemos que nos está dañando y que nos hace sentir remordimiento y culpabilidad, pero en realidad no lo podemos cambiar. Tal vez ustedes, no sé si alguna vez lo han hecho como jóvenes, pero yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, iba a los campamentos y ahí nos invitaban a hacer compromisos. Y uno decía, bueno, hoy sí voy a cambiar, ¿verdad? Uno se compromete, uno hace un pacto con Dios, pero creo que ustedes más que nadie sabrán, también han experimentado que después de eso, y una otra vez nosotros volvemos a caer, volvemos a cometer los mismos errores o los mismos pecados, por lo que entonces en esta noche vamos a tratar de enfocarnos en eso, ¿verdad? Tener dominio propio, pero más que nada en los pecados ocultos. Hay cosas externas que muchas personas pueden ver de nosotros. Yo no sé si a usted lo conocen como una persona que se sabe controlar o que explota ante una circunstancia o reacciona de una mala manera ante las cosas, pero tal vez esas son menos dañinas que las cosas internas, que las cosas ocultas, que las que no podemos dominar, de las que no podemos tener el control. Esos nos dañan más. Dañan más nuestro área espiritual, dañan nuestra, bueno, si tienen familia, pues daña nuestra familia, daña nuestro matrimonio, daña la relación que podemos tener entre padres e hijos o hijos y padres, daña también la relación, bueno, si usted tiene novio o novia, también daña la relación que podrían tener en su noviazgo si no tienen dominio propio, porque lo que es oculto, lo que son los pecados ocultos, realmente hacen mucho daño más que cualquier otra cosa. Entonces, hay algunas cosas que podríamos hablar antes de ahondar un poquito más en este asunto. Si ustedes ven ahí en la pantalla, si logran leer, hay un antónimo del dominio propio. Y el antónimo del dominio propio, pues, dice de esta manera, el exceso o la autoindulgencia. Entonces, son antónimos del dominio propio. No sé si han escuchado hablar de la autoindulgencia, pero valdría la pena que hablemos un momento de esto para que entendamos algunas cosas también acerca del dominio propio. Muy bien, ahí abajo tenemos una pequeña definición de qué es el exceso o la autoindulgencia. Vamos a mover esto para que podamos ver bien. Ahí. Dice de esta manera, si ustedes pueden leer, dice, la autoindulgencia es aceptar sin culpabilidad nuestras acciones incorrectas. Muy bien, de hecho en las universidades en nuestro tiempo enseñan, de hecho las universidades, de hecho la psicología en nuestro tiempo nos enseña que la autoindulgencia es una forma de escapar. Ellos dicen que la autoindulgencia es un aspecto muy importante que nos puede servir para ser felices, para no sentir remordimiento, para no sentir culpabilidad de nosotros mismos, que no nos sintamos mal con lo que estamos haciendo. Entonces, la autoindulgencia se está enseñando hoy por hoy como un escape
a sentirnos felices con lo que hacemos, no importa si no es correcto. Por eso es que más abajo dice que la autoindulgencia es aceptar sin culpabilidad nuestras acciones incorrectas. Y en la siguiente parte dice que la autoindulgencia es sentirnos bien con lo que hacemos, no importa si es incorrecto. Bien, entonces habría que estudiar un momento más acerca de esto, porque muchas ocasiones nosotros de tanto que cometemos pecados, como no podemos controlarnos en las áreas de nuestra vida, nos acostumbramos a hacer las cosas incorrectas y después más adelante se convierten en algo rutinario, en un hábito en el que después no nos sentimos mal cuando lo hacemos. Yo no sé si ustedes en este momento están pensando en lo que está ocurriendo en su vida. Es importante, que valdría la pena ir pensando en nosotros. ¿Qué parte de mí, qué cosas yo estoy haciendo con las que ya aprendí a vivir y que ahora ya no me siento mal haciéndolas? Entonces, eso es lo que enseña la autoindulgencia, que es lo contrario al dominio propio. La autoindulgencia entonces es sentirme bien aún con las cosas malas que yo, es como por decirlo así, aceptarme a mí mismo. No importa lo que digan los demás, pero la cosa que normalmente hay una frase que decimos es que así soy yo y nadie me va a cambiar. Y yo creo que en alguna ocasión ustedes lo han hecho, pues tal vez lo han dicho, es que así soy. ¿Y qué? ¿Verdad? Nosotros tenemos algunas frases, a veces no adecuadas, pero todo eso viene acerca de la autoindulgencia porque nos enseñan a sentirnos bien, a sentirnos bien con lo que somos y que tenemos que aceptarnos lo que somos, no importando lo que digan los demás. Y creo que la autoindulgencia es totalmente errada porque es un concepto humanista. Es un concepto humanista que muchas veces nosotros lo hemos adoptado y por eso es que en algunas ocasiones tenemos carácter, tenemos temperamentos o hacemos cosas incorrectas, pero nos sentimos bien haciéndolas, porque nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y que no nos debe importar lo que los demás digan de nosotros. Muy bien, entonces, valdría la pena que en este momento piensen un momento, tal vez algún área de su vida en la que ustedes están viviendo como autoindulgentes, es decir, han aceptado algo incorrecto, algo inadecuado, tal vez han aceptado algún pecado en su vida con la que ya se sienten bien y ya no se sienten mal practicándolo, haciéndolo, porque eso es lo que hace la autoindulgencia. Y entonces perdemos dominio sobre nuestro cuerpo y hacemos lo que se nos da la regalada gana y ya no nos sentimos mal y aún nos sentimos mucho mejor haciéndolo. Entonces, y todo esto, pues es importante que nosotros vayamos viéndolo en nuestra propia vida. Yo no sé ustedes, pero es importante que de verdad nosotros vayamos viendo si hay áreas de nuestra vida con las que somos autoindulgentes, con las que nosotros nos sentimos ya bien y no nos sentimos mal haciéndolo. Muy bien, pasamos a lo siguiente y entonces vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a leer el texto clave de este concepto del dominio propio. Dice de esta manera, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes se preguntan, bueno, ¿en qué parte, dónde aparece, dónde dice dominio propio este versículo? Muy bien, el dominio propio, la palabra eikrateia, bueno, entonces es la palabra griega que se utiliza para traducir el dominio propio. En la versión 60 se tradujo ahí en ese versículo. De hecho, es la última parte o el último componente del fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas 5:23. Dice mansedumbre y termina diciendo templanza. La palabra que se traduce templanza en Gálatas 5:23 es exactamente la misma palabra dominio propio. En otros textos se traduce como dominio propio.
Pero en esta ocasión, en este versículo lo tradujeron como templanza. De manera que templanza y dominio propio son exactamente lo mismo. Son sinónimos, solamente la traducción cambió en diferentes versículos. Pero en el versículo 23, la palabra templanza es lo mismo que el dominio propio. Si ustedes ven en la pantalla, busquen el texto que está ahí, 1 Corintios 6, 12. Veamos lo que dice 1 Corintios 6, 12 y que nosotros pues podamos entender este aspecto, porque tal vez muchas veces creemos saber todo acerca del dominio propio, pero en realidad a veces nos hace falta mucho, no solamente saber, conocer, sino también practicarlo. Dice el versículo 12, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Y después dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy bien. 1 Corintios 6, 12 nos enseña que el dominio es el dominio propio en sí, o el dominio, la palabra dominio, ustedes saben que dominio significa literalmente tener autoridad sobre algo. Entonces, la palabra dominio significa entonces autoridad, poder sobre algo o sobre alguien. Y entonces el 1 Corintios 6, 12 dice, y yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas que a mí no me convienen, que no me son lícitas, como dice 1 Corintios 6, 12. Entonces, la palabra dominio propio significa entonces estar bajo la autoridad y bajo el poder del Espíritu Santo. Y hay tres enemigos que normalmente nos atacan, si resumiendo todos nuestros enemigos, está la carne, está el mundo y está el adversario, que es el diablo. Estos serían literalmente nuestros tres enemigos de manera generalizada, y no tenemos que dejarnos dominar por ninguno de estos tres enemigos. Si nosotros hacemos un listado de las cosas que le gusta a nuestra carne, y podemos no terminar hoy. Yo no sé si ustedes pueden hacer un listado rápido en su mente, qué cosas les gusta a su carne hacer que no es conveniente y que no son lícitas. Muy bien, con su carne pueden hacer muchas cosas, pueden tener lujuria, pueden tener lascivia, pueden tener muchas otras cosas, chismes, mentiras. De hecho, la sexualidad, pero fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, y son cosas que competen a la carne, ¿verdad? Y cada una de estas cosas hay que aprender a dominarlas. Y no, yo les hago la pregunta, no sé cuántos de ustedes dominan su carne, no sé cuántos de ustedes tienen el control de su carne, de lo que su carne les pide. De hecho, dentro del dominio de la carne está, de hecho, también el comer. El comer también es un aspecto de las que hay que tener control. Entonces, es importante que nosotros entendamos que dominio significa estar bajo la autoridad de algo. Y dominio propio, templanza en sí, es estar bajo el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 6, 12 que nosotros no debemos dejarnos de dominar por ninguna de las cosas que he mencionado. No debemos de dejarnos dominar por nuestros deseos carnales, por el mundo y por nuestro adversario, el diablo. Porque nosotros, es importante que nosotros tengamos el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida para no dejarnos guiar y dejarnos dominar por las cosas que he mencionado. Muy bien, la pregunta siguiente es entonces, ¿por qué necesitamos templanza? Yo no sé si algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué necesito yo templanza? ¿Por qué ustedes necesitan templanza? Y ahorita podrían surgir muchas respuestas. Ustedes podrían decir, bueno, yo necesito templanza porque siento que no me controlo ante la gente. Yo necesito templanza, dominio propio, porque no sé cómo actuar, no sé cómo, bueno, habrían muchas respuestas.
Pero hay una sola cosa que quiero que aprendamos en esta noche y que es algo muy importante, y quiero que vayan conmigo a Proverbios 25-28, que nos va a explicar algunas cositas muy importantes que debemos entender. Entonces, y es aquí donde vamos a explicar la pregunta: ¿por qué necesitamos templanza? ¿Por qué ustedes y yo necesitamos templanza? Entonces vayan conmigo a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Vamos a leer este versículo y vamos a observar lo que dice. Proverbios 25-28 dice, escuchen bien: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra vez. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Saben por qué nosotros necesitamos templanza? Necesitamos templanza, según este versículo, porque es para nosotros la templanza o el dominio propio como un muro de protección contra nuestros enemigos. Entonces, si nosotros no tenemos templanza, si nosotros no tenemos dominio propio, muy bien, déjenme decirles que literalmente nosotros estamos expuestos a nuestros enemigos y que nada ni nadie nos puede defender si nosotros no tenemos dominio propio. Porque dice el versículo 28, leamos otra vez, dice, como ciudad derribada, dice, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Muy bien, ustedes saben que cuando se escribió este versículo, bueno, se escribió en el contexto donde todas las ciudades tenían que tener muro, y de hecho se cuenta de que como Nínive, Babilonia, que fueron grandes imperios, que sus muros, algunos historiadores como el historiador Josefo decía que el muro de Nínive podían caminar 3 carros lado a lado. Así era el ancho de su muro. Y si Nínive tenía así su muro, también Babilonia tenía sus muros el doble, porque podía entonces caminar 6 o recorrer 6 carros lado a lado sobre el muro de Babilonia. De manera que para el tiempo antiguo, para los pueblos, para las naciones, era importante el muro, era un aspecto importante, esencial para los pueblos que en ese entonces existían. Porque sin muro, muy bien ya saben ustedes lo que pasaba, porque los pueblos vivían en guerra, por lo que un pueblo sin muro era un pueblo literalmente dado a caer ante sus adversarios y que era fácil, era presa fácil. Entonces, ese texto que acabamos de leer entonces nos enseña que para nosotros el dominio propio es como un muro de protección, y necesito que se lo graben: muro de protección. El dominio propio, porque dice el hombre es como una ciudad derribada y sin muro, dice el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, el hombre que no sabe controlarse, que no tiene dominio propio, es como un muro, perdón, es como una ciudad sin muro. De manera que el que tiene dominio propio entonces tiene un muro de protección. Y yo les pregunto en esta noche, porque a mí me gusta hacer preguntas, entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está su muro de protección? Yo no sé cómo estamos todos, cómo están ustedes en su muro de protección. Yo no sé si su muro está bien forjado, de qué tan ancho es, qué tan vulnerable es su muro de protección. Si nosotros no tenemos dominio propio, jóvenes y señoritas, literalmente somos como una ciudad sin muro, sin protección alguna. Por eso es que los ancianos, la gente mayor, habla de nosotros los jóvenes y nos dicen, bueno, es que los jóvenes son aquí, son allá, son como niños, no saben qué hacer, y a veces nos tienen de menos porque a veces nosotros mismos también demostramos no tener dominio propio y porque andamos como un muro sin protección. Pero si nosotros tenemos dominio propio delante de las personas y también en el interior, en las áreas secretas de nuestra vida, andamos bien protegidos. Tenemos un muro forjado que es impenetrable. Prácticamente
El muro era la base principal de la protección, era la defensa principal de cualquier pueblo, de cualquier nación. De manera que para nosotros también el dominio propio debe ser nuestra principal protección, nuestro muro de protección. Muy bien, más abajo dice, si ustedes van leyendo conmigo, somos el templo de Dios. Como dice primero 1 Corintios 6, 19 al 20, voy a acelerar un poquito porque el tiempo parece que se está yendo. Somos el templo de Dios y el dominio propio, dice, es nuestro muro de protección. No está de más decirlo, 1 Corintios 6, 19, 20 nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos el templo de Dios. Y el templo del Espíritu Santo, recuerden ustedes que el templo, que Jerusalén tenía sus muros. Y prácticamente cuando la Biblia habla de que Jerusalén tenía sus muros destruidos, era porque había perdido la guerra y que estaba a merced de sus enemigos y que estaba vulnerable ante cualquier circunstancia. Pero por eso es que para el pueblo de Israel era tan importante el muro, porque dentro de los muros también estaba el templo. Y de hecho, cuando todavía tenían el tabernáculo en el desierto, tenían las tiendas, tenían el tabernáculo, pero alrededor también tenían un muro, tenían una protección. Y así es como nosotros, como somos el templo del Espíritu Santo, yo creo que tenemos que asimilar este concepto de que para nosotros el dominio propio es entonces como el muro de protección para mi cuerpo, que yo soy el templo del Espíritu Santo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, por lo que debemos tener un muro de protección. Y el muro de protección para nosotros es el dominio propio. Porque dice Proverbios que acabamos de leer, un hombre que no tiene dominio propio, que no se sabe controlar, es como un muro, es como una ciudad sin muro, sin protección. Por eso es que para nosotros es importante el dominio propio. Por esa razón es que necesitamos la templanza, por esa razón es que necesitamos dominio propio, porque necesitamos tener protección en nuestra vida espiritual, y no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en todas las áreas de nuestra vida, porque el dominio propio debe ser integral. Entonces, la última frase dice, el dominio propio es la capacidad de tomar decisiones, escúchenlo bien, que invitan a la llenura del Espíritu Santo. El dominio propio, grábense esta frase, es la capacidad de tomar decisiones que invitan a la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes y yo no sabemos tomar decisiones que invitan a la llenura del Espíritu Santo, déjenme decirles que nos hace falta dominio propio. Que no tenemos dominio propio. Y cuando queremos crecer espiritualmente, queremos mejorar, no podemos porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Pero repito otra vez, dominio propio entonces es la capacidad de tomar decisiones que invitan a la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando yo voy a tomar decisiones, voy a escuchar la autoridad, voy a respetar la autoridad y la voz del Espíritu Santo. Pero si yo no respeto y no escucho la voz y la autoridad del Espíritu Santo, prácticamente yo soy un hombre sin dominio propio. Vamos a ver algunos dos ejemplos así rápidamente. Vamos a ver, como hablamos al inicio del contraste del dominio propio y que es la autoindulgencia. Vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a hablar de Sansón así rápidamente, que era un hombre autoindulgente. Si ustedes pueden anotar los textos para que los lean más adelante en su casa, Jueces capítulo 13 del 1 al 25, nos enseña dos cosas de por qué Sansón era autoindulgente. A Sansón le daba igual. Le daba igual hacer bien o mal. Él no se sentía mal, no se sentía culpable. Se sentía bien con lo que hacía. Se sentía bien haciendo lo malo. Y de hecho, hasta le daba gracia hacer lo malo. Y tal vez muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. Sansón era un hombre autoindulgente. Primero porque poseía una total falta de respeto por lo sagrado.
cuando nosotros tenemos falta de respeto por lo sagrado, es decir, por lo que Dios establece para nosotros, cuando tenemos falta de respeto, nos convertimos en hombres autoindulgentes, es decir, que no tienen dominio propio, que se sienten bien haciendo lo malo y que no les importa lo que piensen los demás y mucho menos, ¿verdad? Lo que piensa Dios. Porque no podemos decir, no me importa lo que diga la gente, sin pensar en lo que diga Dios. Porque puede ser que nosotros digamos, pues, es que no me importa lo que digan, a mí me importa lo que Dios piensa de mí. Y créanme, disculpen que se los diga de esta manera, pero a veces esa frase es solamente una escapatoria, una forma de esconder lo malo que nosotros hacemos. A veces decimos, bueno, que no me importa lo que diga no me importa lo que diga la gente, me importa lo que Dios piensa de mí. Y realmente, cuando realmente nosotros sabemos que si Dios, si escucháramos la opinión de Dios de nosotros mismos, yo creo que quedaremos decepcionados, desilusionados. Y nosotros mismos sabemos que tal vez aún la opinión de Dios, lo que nosotros hacemos a Dios no le agrada, pero aún así nosotros usamos esa frase, no me importa lo que diga la gente, me importa lo que piensa Dios de mí, eso es lo que me importa, pero ese es un poquito incoherente. Es un poquito incoherente porque si yo voy a buscar mi reputación delante de Dios, prácticamente delante de los hombres también tengo que tener una reputación grata. Por lo que nosotros tenemos que aprender a respetar lo sagrado como lo hacían otros hombres. Más adelante vamos a ver ahorita el ejemplo de otro hombre que tenía sí respeto por lo sagrado, pero Sansón era un hombre autoindulgente, no tenía dominio propio porque tenía falta de respeto por lo sagrado. Él no respetaba lo sagrado. Y de hecho, así rápidamente en Jueces 13:1 al 25 nos narra la historia de cómo este hombre sabía que él no tenía que tocar un animal muerto, un animal porque era inmundo. Pero como ustedes ya saben la historia, vamos a resumirlo de esta manera. Él iba en camino, encuentra un animal, a un león muerto, y bueno, y no solo toca él el león muerto, sino además de eso, él encuentra comida, encuentra miel en el cuerpo de ese animal inmundo, y aún así él toca el animal muerto, y no solamente toca el animal muerto, sino también él come de lo impuro, de lo inmundo, de lo que había dentro del animal muerto. Y él tenía falta de respeto por lo sagrado. Y no solo eso, sino que intencionalmente hizo le hizo comer esa comida impura a sus padres. Y si nosotros leemos bien la historia entre dientes, entre líneas, nos vamos a dar cuenta de que Sansón se reía, se gozaba hacer esas cosas, gozaba hacer que los demás le faltaran el respeto a Dios por lo sagrado. Y creo que nosotros también tenemos que tener cuidado de estas cosas. Si nosotros no tenemos dominio propio, comenzamos a ser autoindulgentes, comenzamos a tener falta de respeto por lo sagrado. Y muchas veces ya no tenemos respeto por lo sagrado. Y nosotros como jóvenes, seamos sinceros, como uno de joven, a veces lo que para algunos es sagrado, para nosotros es gracioso, nos da risa, cómo es posible, y bueno, muchas otras cosas. Pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, en nuestro tiempo, voy a mencionar algunas cosas, como, tal vez no es que sean más sagrados que otras, todas las cosas son sagradas, pero algunos pequeños ejemplos que podrían darnos más luz acerca de esto, de la falta de respeto por lo sagrado. Por ejemplo, en nuestro tiempo, a veces ya no respetamos la oración, por ejemplo, ya no respetamos la oración de los demás. A veces cuando están orando, nosotros nos estamos riendo, estamos hablando, y o sea, perdemos el respeto por nuestro Dios. Y ya a veces ya no queremos orar, ya nos reímos de los que oran, hasta nos burlamos de ellos, hasta hacemos chistes de ellos, de los que leen su Biblia, hasta decimos que es que el espiritual, el que no peca, el santito, el santurrón, y comenzamos a hacer o a decir cosas que no debemos, y que comenzamos a perder el respeto por lo sagrado. Y yo sé que en muchas ocasiones nosotros hemos hecho cosas como esas, y hay que tener cuidado.
nosotros tenemos que retomar nuevamente el dominio propio, ponernos bajo la autoridad del Espíritu Santo para tener respeto por lo sagrado. Muy bien, ¿qué más hacía Sansón? Poseía un sentido del humor impropio y Sansón, él sabía, ¿sí? Él tenía el voto nazareo, él era un hombre que tenía que ser puro, tenía que respetar lo sagrado, pero aún así no lo hacía y de hecho también tenía un humor impropio. Y bueno, yo no sé cómo son sus pláticas, jóvenes, señoritas, pero no es cierto que a veces perdemos nosotros también, nos perdemos el humor justo, el humor sano, y comenzamos a inclinarnos al humor impropio. A Sansón le agradaban las bromas y acertijos motivados por la falta de respeto. Y él, si ustedes se dan cuenta y leen, casi todos sus acertijos, sus bromas, eran con faltas de respeto a los demás y con falta de respeto a lo sagrado. Yo no sé cómo entre sus pláticas, entre sus bromas, entre el humor que ustedes manejan, no sé realmente cómo es, pero en nuestras ocasiones nos cuesta dominar este asunto. Este aspecto de nuestra vida es un poquito, tal vez aún el más difícil de manejar, porque cuando estamos entre amigos, entre nosotros y aún entre los pastores, entre líderes, entre señoritas, entre jóvenes, a veces nos sentimos bien riéndonos de lo impropio. Y tal vez por querer camuflajear algo, no lo decimos tal vez con un tono fuerte, pero lo decimos con un tono de humor y nos sentimos bien haciéndolo y nos reímos de ello. Pero realmente nosotros tenemos que recordar que el humor impropio es una muestra de la falta de respeto que nosotros tenemos a nuestro Dios, a lo que es sagrado, porque entonces dejamos de tener el control del Espíritu Santo y el yo que está dentro de nosotros comienza a darle lugar a la carne, comienza a darle lugar a las cosas del mundo, comienza a darle lugar al diablo. Por lo que nosotros debemos recordar que todas estas cosas las debemos evitar de nuestra vida. De hecho, a Dios le gusta el humor, no vayan a pensar ustedes que tampoco Dios es un Dios serio. A Dios le gusta reírse, le gusta, bueno, algunos pasajes de la Biblia nos enseñan acerca del humor de Dios, de las cosas que Él hace, y por eso es que Él también nos insta a que seamos felices y gozosos. De hecho, Proverbios capítulo 28 nos enseña de que nosotros recuerdan ese versículo, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, dice. O sea, no está mal el humor. La cuestión es que nosotros usemos el humor, o sea, tengamos humor de lo impropio. Nos reímos de lo impropio y para nosotros se vuelve común y normal. Y yo creo que es para nosotros, en nuestro tiempo, es normal escuchar pláticas, conversaciones entre nuestros amigos y amigas y a veces tendemos a caer en este tipo de errores. Entonces tengamos cuidado con esto porque no queremos cometer el error de Sansón. Podemos hablar mucho, pero bueno, ya conocí mucho la historia de Sansón, pero rápidamente pasamos a ver a un hombre que sí tuvo dominio propio. Recuerden ese texto, Daniel capítulo 1, versículo 8, en la pantalla pueden anotar el texto si desean, Daniel 1, 1 al 21, pero Daniel 1.8 nos recuerda lo siguiente. Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Bueno, ustedes saben que Daniel estaba en un lugar diferente, estaba en una ciudad diferente, estaba en un pueblo diferente, en un lugar pagano, estaba solito, no había nadie con él. De hecho, Daniel, pues, le cambiaron de idioma, le quisieron cambiar de religión. Miren, es que él tenía todo en contra suya. Pero aún así él supo controlarse. Aún así Daniel pudo controlar, tuvo dominio propio sobre su cuerpo, sobre sus impulsos, sobre sus deseos. Porque saben, si nosotros tuviéramos viviéramos lo mismo que Daniel, porque se dan cuenta, nosotros en nuestro tiempo, nosotros los jóvenes, cuando vamos a estudiar, salimos de nuestra casa, bueno, llegamos a una universidad, tenemos amigos inconversos,
tal vez se mudan de un lugar a otro, no hay nadie con ustedes, pareciera que todo lo tuvieran en contra. Así exactamente vivió Daniel. Se fue a otro lugar, otra religión, paganos, de hecho hasta le cambiaron su idioma, le cambiaron el idioma, hasta le cambiaron de nombre, o sea, prácticamente él lo tenía todo en contra de su espiritualidad, pero aún así él supo mantenerse puro delante del Señor porque era un hombre que tenía dominio propio. Y así nosotros también tenemos que tener este dominio propio, no importa dónde vayamos, no importa cuánta presión tenemos alrededor de nosotros, tanta presión de nuestros amigos, de nuestras amigas, y todas las presiones aún de nuestros profesores en las universidades. No sé, yo sé que todos estudian, pero hay muchas cosas que tal vez nos enseñan, nos dicen, y es importante que nosotros, aún en medio de las presiones del mundo, en medio de las presiones de nuestros amigos, de nuestros profesores, de las universidades, de las enseñanzas, que tanto la psicología como el humanismo están enseñando hoy, pues hay que tener cuidado y hay que mantenernos firmes, tener dominio propio en de lo que hacemos y de lo que creemos. Muy bien, algunas cosas que aprendemos del dominio propio de Daniel. Número 1, ustedes leen en la pantalla, dice: la disciplina física y la disciplina general van de la mano. Es importante que nosotros comprendamos esto porque en muchas ocasiones nosotros creemos que el dominio propio solo debe ser en lo espiritual. Pero no es así. El dominio propio incluye todo, incluye tanto mi disciplina espiritual, lo de adentro, mi interior, como también mi exterior deben tener dominio propio. Si en la pantalla se leen, hay un error ahí, la disciplina física y la disciplina general, dice ahí, es espiritual. La disciplina física y la disciplina espiritual siempre van de la mano. No podemos quitar el cuerpo de nuestro espíritu, porque todos somos un ser. Y pues hay un tema de cuerpo, alma, espíritu, pero ese no es el tema de hoy, pero no podemos separarlos. La Biblia nos habla de que somos un conjunto, es un grupo, por lo que nosotros no podemos separarlos. No podemos dejar el espíritu por un lado y el cuerpo por un lado, porque nosotros tenemos que tener dominio y control sobre nuestro cuerpo, sobre lo físico, como también con nuestro interior. Necesitamos dominio propio también para prepararnos para las crisis futuras. Por ejemplo, Daniel era un hombre que se estaba preparando para las crisis futuras y de hecho, cuando recibieron una orden de no orar, él aún así seguía orando. Él seguía orando y se estaba preparando para muchas crisis futuras y de hecho de las que él salió victorioso. Muy bien, más abajo dice: el dominio propio aumenta nuestra efectividad e influencia. Muy bien, ojo con esto, y yo quiero que ustedes y yo pues tengamos un poquito claro este concepto, que cuando nosotros tenemos dominio propio, de verdad dominio, porque no un aparente dominio propio, porque muchas veces aparentamos delante de las personas, porque muchas veces aparentamos ser piadosos, aparentamos ser templados, aparentamos tener dominio propio, aparentamos tener control de nosotros mismos delante de las personas. Pero si es así, lo que vamos a hacer, pues algunas cosas que podríamos lograr van a ser porque de plano así tuvo que salir, no porque esa sea literalmente lo que Dios quiera, pero es importante que nosotros entendamos que si realmente nosotros tenemos dominio propio, vamos a tener mayor efectividad en lo que nosotros hacemos y mayor influencia alrededor de nosotros. Si ustedes como jóvenes tienen dominio propio, van a tener mayor efectividad en lo que hacen, mayor efectividad en su liderazgo, mayor efectividad en su ministerio, mayor efectividad en todas las cosas que ustedes hacen, en sus carreras, en sus metas, en sus sueños, y de hecho van a tener mayor influencia sobre sus amigos y amigas. ¿Y por qué? Porque ustedes van a demostrar ser hombres y mujeres firmes, que están sujetos bajo la autoridad del Espíritu Santo y que nada los mueve, no importa lo que el mundo diga, pero ni los demás digan, en cuanto a impulsarlos, a incitarlos a hacer cosas inadecuadas. Si nosotros tenemos dominio propio, nosotros vamos a, repito otra vez, vamos a tener mayor efectividad e influencia a nuestro alrededor. De lo contrario, pues nos van a influenciar a nosotros y vamos a caer literalmente ante las adversidades
o ante los deseos de la carne, o ante nuestro adversario el diablo, o vamos a caer ante las tentaciones del mundo. Por eso es importante que nosotros tengamos dominio propio. Entonces terminamos diciendo que el dominio propio, entonces, debe ser integral. El dominio propio debe ser integral. Recuerden que nosotros no podemos tener dominio propio si no es solamente por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, valdría la pena entonces que hacer unos recuentos aquí en cuanto a dominio propio. Vamos a terminar aquí porque muchas veces ya no vamos a hablar de la frase libre de inseguridades, porque yo creo que aquí encerramos algunas cosas. El dominio propio debe ser integral, es integral. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de la doble moral, pero muchas veces nosotros somos de doble moral, porque en algunas áreas de la vida sí respetamos la autoridad de Dios y el dominio del Espíritu Santo, pero en otras áreas de nuestra vida como que no queremos respetar lo que Dios quiere, y a veces somos un poquito en ese sentido de doble moral, porque en algunas cosas sí estamos bien y en otras no, o no podemos tener dominio propio parcial. Cuando hablamos de dominio propio debe ser integral. Tenemos que tener control del Espíritu Santo. Muy bien, aquí quiero recalcar algo más acerca del dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, a veces lo entendemos mal, porque creemos que dominio propio es dominarnos a nosotros mismos, es controlarnos a nosotros mismos, y no es así. El dominio propio, según la definición que vimos al inicio, es prácticamente dejar que nuestro yo, mi yo, sea dominado, tenga la autoridad del Espíritu Santo. Eso sería prácticamente el dominio propio. Es decir, mi yo tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. No es que yo sepa controlarme a mí mismo, y no es así. Y por eso es que muchas veces nosotros entendemos mal este concepto, y cuando intentamos controlarnos, cuando intentamos cambiar algo, nosotros no podemos, porque hacemos un esfuerzo que nosotros no podemos, realmente del que no vamos a lograr, no vamos a tener ningún resultado, porque queremos manejarnos, dominarnos a nosotros mismos, y no es así. Dominio propio entonces significa poner mi yo al control del Espíritu Santo. No es que yo me domine a mí mismo, no es que yo tenga control de mí mismo, no es así. Dominio propio es decidir que mi yo va a estar sujeto a la autoridad del poder del Espíritu Santo. Por esa razón es que el dominio propio se vuelve integral. Algunas cosas comunes de las que podríamos tener dominio propio, nosotros tenemos que aprender a poner a los pies de Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, nuestros impulsos sexuales, porque el impulso sexual es uno de los aspectos, es un tema muy, muy amplio. De hecho, es un tema en el que en nuestro tiempo los jóvenes y las señoritas una y otra vez cometen el mismo error. No sé si ustedes se han dado cuenta ahí cerca de ustedes, pero cuando nosotros no tenemos dominio propio, o cuando los jóvenes no tienen dominio propio, no pueden tener novia más de 1 año, 2 años, 3 años, porque seguramente van a caer en pecado. Porque a veces les cuesta poner al control del Espíritu Santo sus impulsos sexuales. Sí, por eso es que les decía al inicio, ustedes se dan cuenta, la mayoría de ahora, las jovencitas, los jóvenes, pues resultan embarazadas antes del matrimonio, porque hace falta en nuestro tiempo un dominio propio en esa área. Tenemos que tener control sobre nuestros impulsos sexuales, nuestros impulsos temperamentales, sentimentales, emocionales, y yo sé que hay muchas áreas de nuestra vida, a veces hasta nuestra lengua, que es otro de los aspectos que es muy difícil dominar, como dice Santiago, pero nada es imposible cuando nosotros queremos entregarnos principalmente al poder, a la autoridad del Espíritu Santo. Entonces quiero invitarles a todos a que podamos todos juntos someter nuestro yo al poder del Espíritu Santo, porque repito otra vez, como dije casi al inicio, va a ser nuestro muro
de protección. Va a ser nuestro muro de protección, porque si no tenemos muro de protección, nosotros vamos a ser vulnerables ante cualquier cosa que venga delante de nosotros. Repito otra vez, dominio propio debe ser nuestro muro de protección. Si ustedes y yo no tenemos dominio propio, estamos vulnerables ante las adversidades, ante cualquier tentación, y seguramente vamos a caer porque no tenemos muro de protección, que sería el dominio propio.